El caso inició con un encuentro que, a primera vista, habría pasado desapercibido para cualquiera. Una niña llamada Leah, de apenas 9 años, caminaba por una calle estrecha del vecindario Riverside al caer la tarde. Llevaba entre las manos una muñeca antigua, desgastada por los años y cuidada con una delicadeza que revelaba su valor emocional. Sin embargo, la intención de la niña no era conservarla. Su propósito era deshacerse de ella, y ese simple hecho llamó la atención de varias personas que, sin saberlo, presenciaron el comienzo de un giro inesperado en la vida de 3 individuos. Lo que realmente despertó el interés fue la presencia de un automóvil oscuro que avanzó lentamente por la zona, contrastando con la apariencia humilde del barrio. El vehículo pertenecía a Evan Mercer, un empresario que acostumbraba moverse en entornos completamente distintos. Su presencia en ese lugar no estaba relacionada con negocios, sino con un impulso difícil de explicar incluso para él. A veces recorría zonas alejadas para observar la vida desde otra perspectiva, estudiando comportamientos, silencios y detalles que no suelen encontrarse en los círculos privilegiados. Fue allí donde Evan vio a Leah sosteniendo la muñeca con una expresión que no coincidía con la inocencia habitual de la infancia. La forma en que la niña sujetaba el objeto indicaba que la decisión de venderlo no era voluntaria, sino resultado de una necesidad inmediata. Esa observación despertó en Evan una inquietud que lo llevó a detenerse. No por curiosidad superficial, sino por la precisión con que la escena le revelaba una historia incompleta. La muñeca mostró señales peculiares: costuras reforzadas a mano, parches antiguos, una etiqueta parcialmente borrada que sugería que el objeto había pertenecido a otra familia mucho antes. Aunque deteriorada, conservaba una forma de delicadeza que contrastaba con la situación de quien la llevaba. Evan comprendió que esa muñeca era más que un juguete viejo. Representaba un sacrificio, algo que la niña no entregaría a menos que no existiera otra alternativa. Mientras observaba los alrededores, Evan notó detalles adicionales: los negocios pequeños ya cerrados antes de lo habitual, vecinos moviéndose con una discreción que evidenciaba rutinas marcadas por limitaciones económicas, e inclusive el aspecto fatigado de la propia Leah, quien revisaba sus bolsillos como si buscara asegurarse de que cada moneda contara. La muñeca pasó a convertirse en un indicio dentro de un conjunto mayor de señales que apuntaban a una situación de emergencia doméstica. Esta percepción marcó el inicio de una serie de decisiones que Evan tomaría movido por una mezcla de intuición y experiencia. Como empresario, había aprendido a reconocer patrones de necesidad, vulnerabilidad y riesgo mucho antes de que se manifestaran en palabras. Ese entrenamiento mental, aplicado ahora a una escena cotidiana, generó un cambio de dirección en sus prioridades inmediatas. A medida que evaluaba el entorno, varios elementos comenzaron a conectar entre sí: el estado físico de la niña, la forma en que mantenía la mirada fija en el suelo, la ausencia de un adulto cercano y el hecho de que un objeto tan significativo estuviera siendo ofrecido en silencio. Todo indicaba que existía un escenario más profundo que aún no se había revelado. Un escenario que, de confirmarse, explicaría la urgencia con la que la niña actuaba. La escena concluyó con Evan prestando atención a un detalle final que no encajaba con el resto. La muñeca tenía una marca de desgaste inusual en la parte inferior del vestido, como si hubiera sido arrastrada repetidamente por el piso de un hogar sin energía eléctrica durante varios días consecutivos. Ese rastro, imperceptible para muchos, sería la pieza clave que lo llevaría a iniciar una investigación personal sobre la procedencia de la niña, sin anticipar aún que las consecuencias de ese interés
cambiarían el rumbo de 3 vidas. El caso apenas había comenzado, y lo que Evan descubriría después superaría cualquier expectativa inicial, pues la muñeca solo era el primer indicio de una realidad que permanecía oculta detrás de una puerta que todavía no había encontrado. El análisis inicial sobre la muñeca dejó en Evan un rastro claro. Nada en la escena había sido casual. El desgaste irregular en el vestido del juguete, la expresión contenida de Leah y la atmósfera silenciosa del vecindario formaban un conjunto de indicios suficientes para justificar una investigación más profunda. Durante horas, Evan revisó mentalmente cada detalle observado, como si cada elemento fuera una pieza que necesitaba encajar con precisión. Su experiencia le había enseñado que las situaciones críticas no suelen anunciarse con claridad. Se manifiestan en gestos, objetos y movimientos que revelan más de lo que se dice. La primera acción concreta que realizó fue regresar al punto exacto donde había visto a la niña. El área mostraba una rutina marcada por la carencia. Tiendas pequeñas funcionando con inventario limitado, residentes acostumbrados a caminar sin prisa, hogares con puertas entreabiertas para aprovechar la luz natural. Ese entorno reforzaba la idea de que Leah vivía en 1900. Condiciones difíciles, posiblemente agravadas en los últimos días. Mientras recorría la zona, Evan notó algo que no había percibido antes: la presencia de un contenedor de basura lleno de envases de comida instantánea vacíos, la mayoría vencidos hacía semanas. Aquello sugería que varias familias estaban recurriendo a lo poco que podían conseguir. Incluso si el alimento no era el más adecuado. No era una prueba directa sobre Leah, pero sí un indicador del nivel de necesidad en el área, lo que lo llevó a una conclusión preliminar. Si la niña estaba vendiendo su único juguete valioso, la situación en su hogar debía ser aún más seria. Continuando su investigación, Evan se enfocó en la dirección donde había visto desaparecer a Leah. Las viviendas se volvían progresivamente más deterioradas, con escaleras oxidadas y fachadas marcadas por filtraciones de agua. Eso no solo confirmaba la precariedad del barrio, sino también el patrón que él buscaba. Un entorno en el que una niña pudiera sentirse obligada a asumir responsabilidades que no corresponden a su edad. A cada paso, la hipótesis de un caso de emergencia doméstica tomaba más fuerza. En uno de los edificios, una puerta mal cerrada permitió que Evan escuchara el interior. Se percibían sonidos débiles, movimientos lentos, posiblemente de alguien con poca energía. Ese tipo de ambiente silencioso y cargado suele indicar falta de recursos, enfermedad o ambas. Sin embargo, Evan evitó entrar o llamar, pues su objetivo no era intervenir sin fundamentos sólidos, sino reunir suficiente información para tomar una decisión responsable. Sabía que una ayuda precipitada podía provocar resistencia, pero una asistencia bien documentada podía salvar vidas. La falta de actividad en los pasillos reforçava a ideia de que as famílias se limitavam ao mínimo necessário, economizando energia e mantendo rotinas discretas. Entre essas observações, Evan encontrou um pequeno bilhete soprando no chão, parcialmente rasgado. Era um recibo de compra extremamente barato, recente e com apenas um item listado: água. Isso por si só poderia ser insignificante, mas alinhava-se com a condição de alguém que prioriza somente o essencial absoluto. O padrão começava a tomar forma. A pressão interna de Evan cresceu ao perceber que cada detalhe coletado apontava para a mesma direção. A sobrevivência daquela família estava pendendo por um fio. Não havia excessos, não havia sinais de desperdício, apenas rastros de tentativas desesperadas de manter o mínimo funcionando.
E no centro de tudo, a figura de Lia, uma criança que carregava em silêncio o peso de necessidades que deveriam recair sobre um adulto. A investigação começava a indicar que o problema não era pontual, mas prolongado. A deterioração do ambiente, o padrão de compras mínimas, o estado do brinquedo e a condição física da menina formavam um conjunto que Evan já havia visto antes em casos de emergências familiares silenciosas. O próximo passo seria localizar o apartamento exato onde Lia vivia, mas isso exigiria precisão para evitar qualquer forma de exposição indevida. Antes de avançar, Evan registrou mentalmente tudo o que observou, preparando-se para tomar a decisão que definiria os rumos do caso. Ainda não sabia o que encontraria dentro daquela residência, mas tinha certeza de que a resposta estava atrás de uma porta específica daquele prédio. Uma porta que ele ainda não havia aberto, mas que, inevitavelmente, o levaria ao centro da verdade. Al aproximarse el final de este análisis preliminar, Evan entendió que la muñeca solo había sido la superficie. Lo que estaba por descubrir dentro de ese hogar cambiaría completamente la dimensión del caso y lo colocaría frente a una situación que no podía ignorar. Si este caso te está atrapando, recuerda apoyar el video con un like y suscribirte para no perder el próximo capítulo. La investigación realizada por Evan durante las horas previas había construido un mapa mental completo del barrio, patrones de movimiento, zonas de mayor deterioro, registros informales de consumo y un conjunto de señales que apuntaban directamente a una sola dirección. Cada detalle coincidía en un punto específico del edificio más antiguo del conjunto habitacional. Y aunque no tenía aún la certeza absoluta, la acumulación de indicios era suficiente para concluir que ahí se encontraba el hogar de Lia. El siguiente paso exigía precisión. Evan avanzó por los corredores estrechos del edificio, observando puertas mal ajustadas, ventanas cubiertas con mantas y escaleras que vibraban levemente a cada paso. A medida que ascendía, lo acompañaba a sensación clara de que o ambiente sofría como si a estrutura resistise a tempo. La falta de sons interiores reforçava a ideia de restrição e economia extrema por parte dos moradores. Era o tipo de silêncio que não nasce do descanso, mas da necessidade. Em metade do segundo andar, Evan percebeu uma mudança sutil. O ar estava mais denso, carregado por uma sensação difícil de definir. Não era qualquer coisa específica, mas uma combinação de calor acumulado, pouca ventilação e ausência prolongada de eletricidade. Elementos que costumam indicar que as pessoas dentro dos apartamentos passam longos períodos sem recursos básicos. Essa observação consolidou a convicção de que estava cada vez mais próximo do local certo. Analisando o passillo, encontrou pequenos rastros que, aunque discretos para qualquer, funcionavam como marcas claras dentro de su método de evaluación. Un envoltorio de té usado, estratégicamente colocado en una esquina, indicaba un intento de reutilización. Una botella casi vacía junto a la puerta de un departamento sugería racionamiento. Y lo más decisivo, un pequeño hilo suelto, idéntico a la tela que recordaba del vestido de la muñeca, adherido al borde del marco de una puerta deteriorada. Ese detalle se convirtió en la confirmación final. La puerta, semidesgastada, tenía un marco irregular y señales de haber sido abierta con frecuencia en los últimos días, quizá por la niña saliendo para buscar recursos. Evan se acercó con cautela, no para intervenir directamente, sino para identificar el estado interior del lugar sin perturbar a nadie. Desde afuera percibió una mezcla de silencio y actividad tenue, como si alguien se moviera con esfuerzo mínimo. El tipo de movimiento que suele ser característico de una persona debilitada. A ese punto, las conclusiones se volvían más evidentes.
La niña pertenecía a un hogar en deterioro progresivo, con recursos limitados y un adulto que probablemente enfrentaba un cuadro de debilidad severa. El recibo de compra encontrado antes, marcado por un solo artículo esencial, reforzaba la suposición de que la familia vivía bajo un esquema de supervivencia diaria. No había evidencias de desperdicio. Todo estaba calculado al extremo. Evan retrocedió algunos pasos para observar o apartamento desde outra perspectiva. A ausencia de ruídos urbanos dentro do local indicava o uso mínimo de equipamentos elétricos. A distribuição de objetos visíveis através da pequena fresta da porta mostrava uma organização improvisada, típica de famílias que priorizam funcionalidade sobre conforto. Esses elementos funcionavam como registros silenciosos da rotina de quem luta para manter uma vida estável em meio à escassez. Al evaluar la estructura del edificio, otro elemento llamó su atención. Varias unidades mostraban desgaste, pero la de Lía presentaba un patrón más acentuado, especialmente en el área cercana al suministro eléctrico. Aquello podría indicar cortes prolongados, fallas en el sistema o desconexión por falta de pago. Cualquiera de esas opciones era preocupante. La ausencia de energía agrava de manera significativa el estado de salud de quienes ya enfrentan debilidad física. A esa altura, la decisión de Evan ya estaba tomada. No se trataba solo de observar. Era evidente que la situación dentro de ese hogar presentaba un riesgo real. Pero antes de intervenir directamente, necesitaba confirmar el estado exacto de los habitantes para actuar con la precisión que el caso exigía. Cualquier paso impulsivo podría generar rechazo. Y él sabía que la eficacia dependía de un equilibrio entre prudencia y acción. Cuando se inclinó para analizar de nuevo el marco inferior de la puerta, escuchó un sonido débil desde el interior. Un golpe suave, irregular, como el movimiento involuntario de alguien que intenta levantarse sin fuerzas. Ese sonido aislado fue suficiente para elevar la gravedad del caso a un nuevo nivel. Si había cualquier dúvida restante, ela se dissolveu naquele instante. Evan entendeu que o próximo movimento definiria o rumo de tudo o que viria a seguir. A porta à sua frente não guardava apenas um ambiente precário, mas as respostas exatas sobre a condição daquela família, respostas que ele estava prestes a descobrir. Se este caso te está atrapando, recuerda apoyar el video con un like y activar la campanita para no perder el próximo capítulo. El sonido débil proveniente del interior del departamento confirmó lo que Evan había deducido a partir de todos los indicios reunidos. No se trataba de una simple carencia temporal, sino de una situación prolongada que había llevado a los ocupantes del hogar a un estado crítico. La fragilidad del golpe, acompañado por un silencio casi absoluto, indicaba que quien estuviera dentro se encontraba en un nivel notable de debilidad. Ese detalle, aunque mínimo, marcó la transición da investigación para una fase más urgente. Evan se aproximou novamente da porta, analisando o entorno imediato com a meticulosidade de alguém acostumado a interpretar sinais que não se apresentam de forma explícita. O corredor mostrava os mesmos elementos de precariedade observados antes, mas algo chamava a atenção agora. Um rastro imperceptível de poeira, movida recentemente, indicando que a porta havia sido aberta nas últimas horas, possivelmente pela própria Lía, voltando de suas tentativas de conseguir recursos. Esse detalhe sugeria que a menina seguia tentando sustentar o lar, apesar de sua pouca idade. Ao inclinar-se mais uma vez, Evan notou que a fresta inferior permitia a entrada de uma corrente de ar frio, o que indicava que as janelas do apartamento estavam parcialmente abertas.
Esse comportamento era comum em residências onde falta energia elétrica, já que a ventilação natural se torna a única forma de aliviar o calor acumulado. Porém, abrindo mão de conforto por necessidade, os moradores também se expunham ao risco de oscilações térmicas que poderiam agravar problemas de saúde existentes. Esse dado reforçava a possibilidade de que um adulto enfermo estivesse no interior. Observando a distribuição de sombras projetadas no chão, Evan identificou a presença de objetos posicionados de forma improvisada, como se tivessem sido rearranjados para liberar espaço central. Essa disposição costuma ocorrer em ambientes nos quais alguém precisa se mover com dificuldade, já que reduz obstáculos e facilita o deslocamento limitado. O padrão revelava que a pessoa dentro do apartamento havia tentado manter alguma organização funcional, mesmo diante da fraqueza crescente. A investigação avançou quando Evan se deu conta de que o odor no corredor apresentava uma particularidade. Não havia cheiro de comida recente, nem de atividades domésticas comuns. Em vez disso, predominava uma mistura leve de poeira e umidade. Esse aspecto indicava que o preparo de alimentos havia parado há dias, reforçando a hipótese de que a família estava sem condições de se alimentar adequadamente. Em conjunto com o recibo encontrado anteriormente, o conjunto de provas sugeria que a fome já fazia parte da rotina daquele lar. À medida que examinava cada detalhe, Evan reconstruía mentalmente o cenário interior. A falta de movimentação significativa deixava claro que apenas uma pessoa, em estado frágil, permanecia no local. Lia, por sua vez, provavelmente passava a maior parte do dia fora, buscando formas improvisadas de obter recursos, retornando para cuidar de quem estivera dentro. O peso emocional e físico que isso implicava para uma niña de esa edad era considerable y la complejidad del caso ya superaba cualquier expectativa inicial. Evan no tenía un acceso visual completo, pero a través de la estrecha abertura logró distinguir un fragmento del piso y parte de una tela oscura extendida en el suelo. La tela tenía arrugas profundas, evidencia de uso continuo como manta improvisada o superficie de descanso. Esse tipo de recurso é comum quando a pessoa evita usar a cama por dificuldade de locomoção ou por restrições térmicas dentro do ambiente. A disposição irregular do tecido sugeria que o indivíduo havia mudado de posição recentemente, possivelmente tentando alcançar algum objeto sem sucesso. A cada observação, a conclusão se tornava mais clara. O estado de saúde do adulto dentro do apartamento havia se deteriorado a um ponto crítico. A ausência de ruídos consistentes, a fraqueza indicada pelo som inicial e o ambiente desorganizado apontavam para alguém que já não tinha condições de realizar tarefas básicas. E nesse contexto, Lia se via obrigada a sustentar o lar com os poucos meios que conseguia reunir na rua. El siguiente paso era inevitable. Evan ya tenía pruebas suficientes para afirmar que la situación no podía continuar sin intervención. Sin embargo, antes de actuar, debía confirmar un último detalle: la identidad exacta de la persona que se encontraba dentro y su estado real. Ese conocimiento definiría la estrategia que aplicaría y determinaría el nivel de apoyo necesario. Al acercarse por última vez a la puerta, un nuevo sonido, casi imperceptible, rompió el silencio del interior. No provenía del adulto debilitado, sino de un movimiento ligero que indicaba que la niña había regresado. Ese pequeño movimiento anunciaba que Evan estaba a segundos de descubrir la verdad completa. El leve movimiento detectado dentro del departamento marcó el momento en que la investigación cambió de fase. Hasta ese instante, Evan había reconstruido la situación a partir de señales externas, rastros físicos y deducciones lógicas.
pero la presencia repentina de la niña indicaba que la oportunidad para confirmar la realidad interior acabava de surgir. A chave do caso, antes invisível, se revelava diante dele com uma precisão que não deixava espaço para suposições vagas. A porta, ainda entreaberta, permitiu que Evan ampliasse a observação do interior. A iluminação natural que entrava pela janela parcialmente aberta revelou partes adicionais do ambiente. O chão apresentava marcas circulares de objetos que haviam sido movidos repetidamente, indicando tentativas constantes de reorganizar o espaço para facilitar o deslocamento de alguém debilitado. Esse tipo de padrão era típico de lares onde um único cuidador improvisa soluções diante da falta de recursos. A presença da menina, identificada por sua silhueta pequena e, pelo modo como se movia com cautela, mostrou que ela estava habituada a adaptar cada ação ao estado da pessoa que permanecia imóvel no interior. Ela se deslocava lentamente, sempre verificando obstáculos ao redor, comportamento comum em crianças que convivem diariamente com a fragilidade de um adulto enfermo. Esse modo de agir revelava que a situação não era recente, havia se estendido por tempo suficiente para moldar seus hábitos. No canto direito do apartamento, Evan pôde finalmente identificar a figura que até então permanecera apenas como uma hipótese. Sobre a manta escura, estendida no chão, estava uma mulher em posição parcialmente encolhida. Seus movimentos eram mínimos, restritos a gestos curtos que revelavam a dificuldade em manter-se desperta. A posição do corpo, somada à organização improvisada ao redor, indicava que ela permanecia naquele ponto há vários dias. Não havia sinais de atendimento médico, de alimentos recentes ou de qualquer recurso adequado para sustentá-la. A ausência de utensílios básicos próximos reforçava a gravidade da situação. Uma garrafa de água quase vazia estava ao alcance da mão da mulher, o que indicava que Lia tentava mantê-la hidratada à medida de suas possibilidades. Pequenos embrulhos de alimentos vazios, alinhados contra a parede, mostravam que a menina priorizava repartir o pouco que conseguia trazer. Cada detalhe apontava para um esforço persistente que já havia ultrapassado seus limites. A ventilação natural, apesar de necessária, introduzia outro problema. O ambiente apresentava sinais de variações térmicas significativas. Isso agravava qualquer condição física existente, especialmente quando não há alimentação adequada. A palidez da mulher, perceptível, mesmo à distância, sugeria debilidade profunda. Ainda assim, não havia indícios de abandono. Havia cuidado, tentativa, persistência, mas insuficiência extrema de recursos. El patrón de organización del hogar dibujaba un quadro claro. La familia había sostenido una rutina de resistencia silenciosa. No existían señales de desorden abrupto ni indicios de negligencia. Todo lo contrario. Era evidente que se trataba de una madre que había hecho todo lo posible para mantenerse activa por su hija, y de una niña que asumía responsabilidades que ningún menor debería carregar. Esse panorama conferia à situação um grau de urgência que superava qualquer análise inicial. Evan sabia que o quadro encontrado exigia intervenção imediata. Não havia margem para esperar, nem para observações adicionais. A integridade física da mulher estava em risco real. A menina, embora resistente, não tinha meios para reverter o quadro, e a precariedade do ambiente aumentava o risco de agravamento a cada hora que passava. Contudo, antes de agir, Evan analisou um último detalhe que chamou sua atenção. Na parede ao lado da manta havia uma pequena marca feita com lápis, registrada em diferentes alturas e datas. Indicava o crescimento de Lia ao longo dos anos. A última marca, porém, estava datada de meses atrás.
Esse detalhe funcionava como uma evidência silenciosa. A deterioração da mãe havia se intensificado justamente nesse período, coincidindo com o fim das atualizações. Isso significava que a família enfrentava a crise havia mais tempo do que parecia. Com a informação já completa, Evan entendeu que estava frente a um caso que não só requeria ajuda, sino una intervención profunda que modificara por completo la estructura de vida de ambas. Sin embargo, lo que estaba por descubrir en los siguientes minutos cambiaría el rumbo de su decisión final, pues un objeto específico, escondido parcialmente bajo la manta, contenía la pieza que explicaría por qué la madre había llegado a ese estado sin pedir ayuda antes. Ese objeto, casi imperceptible desde la puerta, estaba a punto de revelar la razón central detrás del colapso silencioso de aquel hogar. En esta última etapa, el análisis de las fechas, rutas y transacciones reveló un patrón que no podía ignorarse. Lo que antes parecía una cadena de coincidencias, ahora se mostraba como un sistema completo, diseñado para operar sin levantar sospechas. Era evidente que la estructura llevaba años funcionando, estableciéndose poco a poco entre sectores que jamás habrían sido relacionados sin un estudio exhaustivo. El millonario entendió que no solo había descubierto un hecho aislado, sino el funcionamiento integral de una red que había permanecido oculta incluso para los organismos especializados. La confirmación llegó con el acceso a un archivo que hasta ese momento había permanecido fuera de su alcance. Allí, la secuencia de movimientos coincidía punto por punto con las anomalías que lo habían impulsado a iniciar su búsqueda. Fueron estos detalles, aparentemente insignificantes, los que terminaron revelando la operación completa. Lo más sorprendente no era la magnitud de lo descubierto, sino la manera en que todo se había mantenido oculto a simple vista. La discreción no había sido un accidente, sino una estrategia meticulosamente construida para mantenerse intacta. A partir de ese momento, el objetivo dejó de ser comprender lo sucedido y pasó a ser determinar cómo actuar ante un hallazgo de tal escala. El millonario sabía que cada decisión tendría consecuencias tangibles, tanto para él como para quienes estaban involucrados en el sistema. Su elección final, tomada tras analizar cada escenario posible, permitió desactivar la red sin generar colapsos colaterales. La intervención fue quirúrgica, precisa, silenciosa y efectiva. El sistema se desmoronó desde dentro, revelando ante las autoridades los elementos necesarios para su completa desarticulación. El impacto fue inmediato. Con la estructura expuesta y deshabilitada, las piezas comenzaron a caer una tras otra. Lo que permaneció oculto durante años quedó al descubierto en cuestión de horas, y mientras todo avanzaba, el millonario observaba en silencio cómo la verdad, finalmente, encontraba su camino. No buscaba reconocimiento ni protagonismo. Su interés siempre había sido comprender el origen de la anomalía que detectó y asegurar que no volviera a repetirse. Con el último informe registrado, comprendió que había llegado al final de su recorrido. Sin embargo, incluso con el caso cerrado, persistía una sensación difícil de ignorar. Aunque la red había sido desmantelada, la precisión de su funcionamiento evidenciaba que no había surgido de manera improvisada. Cada elemento apuntaba a una inteligencia operativa que podría replicarse en otro lugar, en otro tiempo, bajo nuevas condiciones. Y fue esa posibilidad la que dejó abierta la reflexión final. La certeza de que, detrás de cada estructura oculta, siempre existe una mente capaz de reconstruirla. El millonario sabía que quizá, en algún futuro, nuevas señales podrían aparecer, y cuando eso sucediera,
él estaría listo para detectarlas desde el primer indicio. Si quieres descubrir qué otras historias investigativas están basadas en hechos tan sorprendentes como esta, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita. Nos vemos en el próximo caso.